Lo que se me revela de Cristo produce una reforma en mí que demanda una respuesta para estar preparado para lo que está por venir. Bienvenidos a esta nueva entrega de Pensamiento Cristocéntrico. Un espacio pensado para alabar, para exaltar y para darle honra y gloria al nombre que está sobre todo nombre, a Jesucristo el Señor, nuestro Rey, Salvador, quien está desde el principio, quien está ahora y quien estará hasta el final. A Él sea toda la gloria. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el primer punto en esta introducción a la Cristología y tiene que ver con el primer amor, la preeminencia de Cristo. Hablar del primer amor no es el hablar del recuerdo de la primera experiencia que tuvimos con Dios cuando lo conocimos. Significa poner a una persona en el primer lugar. Si Jesucristo no es lo primero que pensamos cuando nos despertamos, si no es la primera opción antes de tomar una decisión, si no es la prioridad en la vida, entonces no estamos viviendo en el primer amor. Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 18 lo dejan en claro. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean los tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. La característica de prioridad en la persona de Jesucristo es lo que la Escritura define como preeminencia, que proviene del latín tardío y significa privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza a alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. El propósito en este capítulo es que podamos conocer que Cristo es el primero en todo y que esto lleve a nuestro espíritu a que Él mismo se vuelva nuestro primer amor. Vamos a empezar y el primer punto es la preexistencia de Cristo. Cuando mencionamos que Cristo es el primero, no solo nos referimos a su importancia en una escala de valores, también se relaciona con su existencia. Él existe antes de todas las cosas, lo que significa que estaba presente antes de la fundación del mundo. Él nunca fue creado. Él fue, Él es y Él será. Esto nos afecta directamente al comprender que Él es nuestro primer amor, porque no se trata simplemente de esta hermosa sensación que experimentamos cuando supimos por primera vez que éramos salvos y que le pertenecíamos. No hablo de nuestros sentimientos, hablo de su persona. Él es el primer amor y no hay segundo, no hay tercero, no hay otros amores. Él es el molde del amor, la matriz, la fuente, la primicia, el principio y la prioridad. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, hace una descripción sin igual de esto que acabamos de decir, porque dice en la Reina Valera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por su preeminencia tenemos la esperanza de que todas las cosas se pueden restaurar y reconciliar por medio de Él. Miren que
Cuando en Juan capítulo 8, versículos 56 al 58, Jesús está hablando con los maestros de la ley. Les dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi vida, y lo vio, y se alegró. Entonces los judíos dijeron: ni a los 50 años llegas, ¿y has visto a Abraham? Entonces Jesús afirmó: les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y el profeta Miqueas, en el capítulo 5 y versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Observemos aquí la frase las salidas. La comprendemos como las apariciones de Cristo registradas en el Antiguo Testamento inclusive. Cuando lees las Escrituras, a partir de ahora, ten presente la preeminencia de Cristo y búscalo desde el principio. Hay un libro muy especial, tal vez tengamos la posibilidad de leerlo en este podcast, que se llama Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, escrito por Eugenio Dayans. Y aquí quiero introducirnos a un subpunto de esta primera parte: el ángel de Jehová. Seguramente estás familiarizado con este término si has leído el Antiguo Testamento. Y muchos estudios revelan que cuando la Escritura menciona el ángel de Jehová, está haciendo referencia a una aparición de Cristo preencarnado. En un capítulo anterior habíamos hecho un desglose general del panorama bíblico en el que se representa a Cristo. Quiero llamar la atención únicamente Génesis 18 como un ejemplo robusto para esta explicación. El ángel de Jehová almuerza con Abraham y recibe una adoración especial por parte de él. Cristo no solo apareció antes de su encarnación, Él también lo hace luego de su resurrección. Hoy, en el siglo XXI, Él sigue apareciendo en medio de muchas pruebas y persecuciones a sus hijos. El ejemplo más claro son las apariciones de Jesús en el medio de la iglesia perseguida, como en Irán, en el Medio Oriente y en muchos otros lugares donde los cristianos se les hace difícil acceder. Cuando parece no haber esperanza, Él es la salida. Cristo no solo abre un camino por donde no hay, Él es el camino, y por eso debemos buscarlo en el primer lugar. Porque aún antes de que existiera algo de lo creado, Cristo ya nos amaba. Y esto es lo que indica 1 de Juan 4, versículos 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, en los versículos del 18 al 21, también nos lo deja saber. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por medio de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La revelación de su persona suple mi necesidad. Sin embargo, no le buscamos por el beneficio que nos pueda dar. Jesús es nuestro primer amor porque incluso antes de que hubiera algún problema, Él ya era la solución. Antes de que naciéramos, Él nos eligió. Antes de que nos formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La revelación que Dios hace a Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 5. Y miren, notemos nuevamente cómo continúa Pedro en su primera carta diciendo en el capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. En estos últimos años he profundizado mucho el estudio del Evangelio y me ha impactado profundamente comprender que la buena noticia del Evangelio es Dios mismo. El Evangelio no es un evento que comienza en el Nuevo Testamento. El Evangelio es la historia eterna que tiene a Cristo en el centro. Y aquí vamos a pasar al segundo punto de este hermoso tema que se llama la preeminencia de Cristo, el yo soy. Y vamos a retomar el texto que habíamos leído de Juan, capítulo 8, versículos 56 y 58, en el que Jesús hace esa anunciación que dice: antes que Abraham fuese, yo soy. No creo poder imaginar el escándalo que debe haber sucedido al Jesús pronunciar esa palabra. Tal vez para nuestra cultura no esté diciendo nada trascendental, pero para los oyentes judíos que escuchaban a Jesús entendían perfectamente que Jesús se está presentando como el Eterno. Y el único ser que era llamado así es Dios mismo. Jesús no es una cuestión de pasado, presente o futuro. Él es nuestro eterno presente. Y aquí quiero traer a relevancia tres términos que van a ayudarnos a entender cómo es Él en su deidad plena. La supremacía de Cristo, recordemos, Él es sobre todos y sobre todo. La universalidad de Cristo, Él es el que está en todos. Y la centralidad de Cristo, porque Él es el centro de todo. Una expresión que creo resume la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús en la preeminencia es que Él es el Alfa. Alfa es la primera letra del alfabeto griego que representa que no solamente es el comienzo de la historia, sino que es el guión del relato. Confiar en la preeminencia de Cristo es estar alineado a su guión para la vida. El pecado es querer vivir nuestra propia historia a nuestra manera, pero arrepentimiento es volver a la historia que Él escribió. Su naturaleza no cambia mi condición. Su naturaleza hace nueva mi condición, pues Él es el Alfa, Él es el principio, Él es el primero, Él es el primogénito de la creación y de los muertos, Él es la primicia y Él es la prioridad. Por eso Él es y siempre será el primer amor. Ahora bien, vamos a ir al tercer punto de esta experiencia, y es tener en cuenta cómo es en la práctica esta preeminencia. Y hay un ejercicio que aprendimos hace un tiempo y que consiste en realmente evaluar la prioridad de Cristo en nuestras vidas. Por eso, pregúntate: cuando estoy atravesando una enfermedad, ¿a quién recurro primero? ¿A una pastilla para aliviar el dolor? ¿A Google para comprender lo que me pasa? ¿A Cristo, de quien es la fuente de mi vida? Cuando tengo que tomar una decisión financiera, ¿a quién recurro primero? ¿Al presupuesto? ¿A mi intuición? ¿O a Cristo? Este ejercicio lo podemos hacer con cada una de las situaciones que estamos atravesando. Siempre ten presente la pregunta: ¿a quién recurro primero? Porque te transformarás en aquello que pongas primero en tu vida. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el molde
el primogénito que moldea cómo deben ser los hermanos. Y fuimos llamados a ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. Miren lo que dice Colosenses en ese capítulo 1 que leímos anteriormente, versículos del 19 al 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí quiero hacer una breve conexión con lo que dice la sabiduría de Salomón, que anuncia de buscarle antes de que vengan los días malos. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen las guardas de la casa y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosos porque son pocos, y se nublen los que miran por las ventanas. Y continúa diciendo en el versículo 6 y 7, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, que se quiebre el cuenco de oro y se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Buscarle antes de que comience el día. David dice que le buscaba temprano y en intimidad. David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios, y este atributo significa con la forma de. Él entendía que sus acciones modelaban y moldeaban su corazón. Los hábitos determinan quién nos habita. Dice el Salmo 5 y dice el Salmo 63. Oh, Señor, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Lo primero que hacemos por la mañana nos gobernará el día. Si primero vemos el celular, las notificaciones, los mensajes y los comentarios humanos, viviremos preocupados para responder a eso. Si lo primero que hacemos es conversar con Dios, entonces viviremos para responder en adoración, con un estilo de vida en el centro de su voluntad. Ahora bien, también debemos buscarlo a Él para tener sabiduría antes que todas las cosas. Dice Proverbios 28, versículo 5, dice, los hombres malvados no entienden de justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Y el Proverbios capítulo 8, versículos 17 al 19 también nos informa lo mismo. Dicen, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Tener sabiduría es mejor que tener oro. Por eso te propongo que en vez de trabajar extra por dinero, demos tiempo extra en intimidad para buscar al Señor de la sabiduría que es antes de todas las cosas. Y dice allí en ese proverbio que estábamos leyendo, Proverbios capítulo 8, desde el 22 al 36, pero en resumen les dejaré desde este fragmento. Dice, escuchen la instrucción y sean sabios, y no desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día,
aguardando en los postes de mi entrada. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Y sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así dice 1 Corintios también, capítulo 1, versículo 24. Cada vez que en oración reconocemos que no sabemos qué hacer, entonces accedemos a otro nivel de la sabiduría de Dios. Cada vez que reconocemos nuestra inmadurez es señal de que estamos creciendo, porque dejamos de lado nuestra forma y dejamos que Cristo sea formado en nosotros. Nuestra vulnerabilidad nos conecta más a Él. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¡Qué lindo! Que esa sea nuestra prioridad, que esa sea nuestra esperanza y que Él, Jesús, sea el primer amor en el primer lugar. Quiero preguntarte, ¿en qué área de tu vida Jesucristo no está siendo la prioridad? Pregúntate si en tus pensamientos, en tus emociones, en tus decisiones, en tus relaciones, en el manejo de tus finanzas, si necesitas aprobación, pasiones. Que lo primero que hagamos cada mañana sea hablar con Él, buscar su rostro, su aprobación y su sabiduría, ponerlo en el primer lugar. También esto determina qué será la prioridad del día y el primer amor de nuestras vidas. Y oremos como el Salmo 5, verso 3 lo indica, dice: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Amén.